Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. La empresa de la Casa Gris del Junior López es la consentida de Pemex. Gracias a una nota del portal MX nos enteramos de que, sin importar la polémica por la renta de una casa en Houston, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y a su esposa, por parte de un ex ejecutivo de la firma Baker Hughes, el convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó modificándose hasta llegar a $870 millones desde los 356 millones originales, según documentos en poder de ese portal. Es decir, Pemex aumentó el contrato de Baker Hughes de servicios integrados para la perforación y reparación de pozos en aguas someras en 144%. 9 convenios modificatorios entre 2020 y 2022. Es decir, los convenios modificatorios se dieron después de que el Junior gozara de los lujos proveídos por la empresa en una casa de Houston. En los últimos 8 años, Baker Hughes de México no había recibido tanto dinero de Pemex como en lo que va del gobierno de López. En 2019, 2020 y 2021, Pemex Exploración y Producción realizó depósitos por $19,000 millones a la compañía transnacional, mientras que en los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto solo entregó $10,000 millones. Es decir, a pesar del récord histórico que tiene Pemex en deuda con proveedores, a pesar de que nadie cobra hoy en Pemex, Baker Hughes multiplicó sus pagos en los últimos 3 años. Qué suertuda empresa, ¿no? Debe tener muy buenos contactos en Pemex. La corrupción de los López. Gracias a otro bombazo de investigación del equipo de Carlos Loret en Latinos, nos enteramos de que la hermana de la corcholata que se dice hermano del presidente, es decir, de Patán Augusto, recibió $478 millones en contratos a través de empresas que al parecer ni existen, es decir, empresas fantasma, a través de oscuras adjudicaciones directas que le otorgó el gobierno de su esposo, el gobernador de Chiapas. A ver, vamos a explicarlo al revés, para que se entienda mejor. Rutilio Escandón, que es el gobernador del estado con el mayor índice de pobreza laboral en todo México, según el Coneval. Sí, Rutilio Escandón y su gobierno le otorgaron contratos por $478 millones a empresas fantasmas que administran los familiares de la mano derecha de su esposa, Rosalinda López, que trabaja en el SAT, es decir, el órgano que recauda y administra nuestros impuestos. Y es actualmente la hermana de Patán Augusto. En el estado con mayor pobreza en todo México, un multimillonario esquema de sobres del bienestar. Es imposible esconder la burda, sistemática e impune corrupción del obradorato. No van a hacer nada en este momento y solo lo van a negar. Pero ahí están más casos para cuando recuperemos el gobierno y alguna vergüenza sobre el ejercicio del poder. Pemex mintió. Sí había conflicto de interés por la Casa Gris del Junior López. En medio del escándalo de la lujosa Casa Gris de Houston que ocupaba el Junior López, sin tener trabajo ni ingreso claros, tanto la empresa que le puso la casa a disposición como Pemex salieron a dar una indigna conferencia de prensa para decir que todo estaba bien, que ya le habían echado un ojo y que todo estaba bien y que no había problema, que no nos preocupáramos, que Baker Hughes era una empresa más y que contrataba con Pemex y no tenía beneficios extras. Mintieron. Gracias a una nota del Reforma derivada de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, hoy sabemos que Pemex Procurement International, PPI, la filial de Pemex domiciliada en Estados Unidos, otorgó al menos 27 contratos a Baker Hughes por un monto de $7.5 millones durante el tiempo que José Ramón López Beltrán vivió en una casa de un alto ejecutivo de la compañía en Houston, Texas. No antes, no después, sino durante la estancia del Junior en Estados Unidos. Espero que la SEC se apure con la investigación derivada de la denuncia que hizo la senadora Xóchitl Gálvez. Ya queremos resultados. La banda de los López ataca de nuevo. En los últimos 3 días, los juniors del presidente, José Ramón y Andy López, volvieron a dar la nota. Primero, la frivolidad de José Ramón, que no tuvo reparo alguno en presumir en redes sociales la celebración del cumpleaños de su hijastra, en una fastuosa fiesta, sí, en Culiacán, Sinaloa. Pero aún más importante es el nuevo escándalo de Andy, reconocido por propios y extraños como uno de los operadores políticos más importantes de su padre y de Morena. El dueño de Morena lo pone a hacer cosas que lo convierten en un actor político. Este señor
según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que se convirtió en una pesadilla para la banda de los López, hizo algo que debe ruborizar a su padre. Nos enteramos de que en la contratación de 6 obras, que representaron una inversión de 1,000 millones de pesos, la SEDATU puso como requisito a los contratistas la colocación de juegos y bancas de una marca propiedad de un exfuncionario implicado en la red de corrupción de Segalmex y que pertenece al círculo más cercano de amigos de Andy, el hijo del presidente López. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revisó los expedientes de más de 100 proyectos de Mi México Late, uno de los programas emblema del gobierno federal, y así identificó que la SEDATU incluyó en las licitaciones y contrataciones de 6 obras catálogos con productos de la marca Grava y Arena que tenían que ser instalados por los contratistas ganadores. Sí, la empresa del amigo de Andy. Un descaro que quedará impune, pero solo por ahora. El nuevo escándalo de corrupción de los López. En otra bomba del periodista Carlos Loret, que asegura tener 40 horas de grabación como las que presentó, se reveló que Amílcar Olano, amigo íntimo de Andy López, el hijo del líder del clan de los López, se benefició con contratos por 300 millones de pesos de manera directa en solo 4 días con recursos federales del gobierno morenista de Quintana Roo para venderle medicinas. En la grabación que presentó Loret se escucha al empresario decirle a un interlocutor que va a hablar con el secretario de Finanzas del Estado para que no haya problemas con los pagos y que no lo vayan a molestar con auditorías e investigaciones. Así se las gastan los amigos del Junior, que se sienten protegidos por el halo protector del clan de los López. Lo que vamos a escuchar en esas 40 horas que faltan. ¡Qué asco! Otro escándalo de corrupción de otro Junior López. Otra bomba de Carlos Loret, otro misil a la línea de flotación del discurso de honestidad de López, otra prueba más del engaño. Gracias a una investigación de Latinos nos enteramos de que Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente López, es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del tren militar. Así lo revela Amílcar Olano, íntimo amigo de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán, y contratista que recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, como lo publicó Latinos el pasado 6 de diciembre y que comentamos aquí. A través de una serie de audios nuevos a los que Latinos tuvo acceso, Amílcar detalla cómo Gonzalo, a quien hace llamar Bobby, da órdenes, supervisa los tramos del tren militar y es quien opera el millonario negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. En los audios se establece la relación de amistad, confianza y cercanía que hay entre Amílcar y el tercer hijo del presidente López, Bobby. Son decenas las menciones que Amílcar hace de Gonzalo, a quien no solo llama por su apodo, también lo trata cariñosamente como Gonzalito. Latinos también documentó el alcance y la magnitud de los negocios y de las relaciones que se establecen en los audios a través de la investigación en registros públicos, en plataformas de transparencia y en los correos electrónicos hackeados al ejército por el colectivo Guacamaya. Es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa y de los grandes consorcios encargados de construir los tramos del tren militar a quienes Amílcar vende el balasto que necesitan. Ya solo hay 2 opciones, y solo 2. O la familia López es la familia presidencial más corrupta de la historia, o López es el presidente más ciego, más sordo y más tonto de la historia. Escojan, solo hay esas 2 posibilidades. Un nuevo escándalo del clan de los Juniors López. Es imposible de negar o de esconder la corrupción absurda, sistémica e impune que rodea a López en su círculo más cercano. En una nueva investigación nuclear del portal Latinos, explotada por Carlos Loret, ahora nos enteramos de que el más cercano operador del presidente López, el que le carga los papeles y las maletas y lo acompaña a todos lados, el que se sienta a su lado en los aviones, Daniel Asaf, es el gran articulador de la red de corrupción de los Juniors López y de sus amigos. No lo dice Loret, lo dice el mejor amigo de Andy López, Amílcar, en varias llamadas en Poder de Latinos. Esto, en cualquier país medianamente democrático y normal, habría provocado la caída de un gobierno infestado de corrupción en el círculo más cercano al presidente. Aquí nos damos el lujo hasta de aceptar que la candidata del oficialismo diga son incapaces y les promete impunidad ciega. El 2 de junio tú decides, ¿impunidad o la oportunidad de investigar esta cloaca maloliente que es el obradorato? Tú decides. El presidente vuelve a exonerar a sus hijos sin investigación alguna.
A ver, en un país medianamente democrático en el que se respetan las leyes y existen instituciones autónomas e independientes, que sí investigan delitos, que sí auditan el uso de los recursos públicos y que sí establecen responsabilidades sobre el abuso del poder de servidores públicos, uno solo de los escándalos de corrupción denunciados por medios y organizaciones especializadas sobre los hijos del presidente habrían detonado todo tipo de investigaciones, auditorías, comisiones especiales para darle protección a los denunciantes, a los testigos y proteger las pruebas. En México no. No solo se ha evitado generar una sola investigación sobre una multiplicidad de casos con graves y evidentes pruebas de corrupción, con sólidos indicios publicados en distintos medios y plataformas, que implican a los 3 hijos mayores del presidente, sino que además el padre de estos y su candidata ya los exoneraron, sin media investigación o auditoría que respalde su dicho, claramente parcial. Sin facultades para hacerlo, el presidente volvió a exonerar a sus hijos y negó que sean verdad los múltiples casos que se han expuesto. Desde los chocolates financiados por programas para el campo, pasando por la casa gris del contratista en Pemex, los chocolates que se venden en las tiendas de un hotelero que supuestamente le dio chamba a uno de los hijos, los contratos coyoteados por el hijo para sus amigos en Pemex, los contratos multimillonarios a los amigos vía Sedatu, los contratos coyoteados por los hijos de medicinas en Quintana Roo, los contratos coyoteados por los hijos para sus amigos en el tren militar, y todo lo que aún no conocemos es apenas un breve recuento de esta red de corrupción. Ni una sola investigación, ni una sola prueba de que estas acusaciones son falsas, ni un solo informe que contradiga cientos de documentos oficiales, contratos y evidencias físicas, además de llamadas telefónicas que hacen evidente la existencia de esta red. Nada, solo el dicho del padre y de su candidata, que niegan indignados la corrupción de los hijos y acusan a quienes investigan. El 2 de junio votamos por la continuidad de la corrupción impune o por la posibilidad de hacer justicia. Otro escándalo de corrupción de los Juniors López. Gracias a otra nueva investigación del equipo de Carlos Loret en Latinus, nos enteramos de un nuevo escándalo de corrupción de los Juniors López. Resulta que Osterlen Salazar Beltrán, sí, primo de Andy, de Gonzalo y de José Ramón López Beltrán, ha recibido contratos por 190 millones de pesos en el gobierno del presidente López. Servicios Integrales de Teapa, propiedad de Osterlen Salazar Beltrán, obtuvo 2 contratos de Pemex para entregar el próximo 31 de diciembre equipo especializado para controlar la presión en pozos petroleros, algo muy especializado. Su pequeña empresa nunca había tenido contratos con el gobierno. Osterlen y su hermano Pedro Salazar Beltrán también son parte de la estructura que mueve el clan, esta red de tráfico de influencias y negocios que ha ganado miles de millones de pesos por mediación de los hijos del presidente López. Audios en poder de Latinus revelan que Osterlen y Pedro reciben instrucciones directas de sus primos Andy y Gonzalo y están inmersos en los multimillonarios contratos de esta red en el tren militar, en la refinería Dos Bocas que no refina, en el Seguro Social, en el quebrado Petróleos Mexicanos y en los gobiernos estatales de Morena. Ahí les va una cita. Escuchen esto. Hasta de lado nos vamos a ir con el billetal que va a entrar, dijo Osterlen en una llamada en poder de Latinos. Sí, uno de los primos de los Juniors López. La mierda está saliendo de todas las alcantarillas y ya no la van a poder contener. La 5. Sí, hay otro escándalo de los Juniors López, uno más. Aquí les vamos llevando la cuenta. En otra investigación del equipo de Latinus publicada por Carlos Loret, nos enteramos de que Amílcar Olán, esa pieza clave de El Clan de los López, la red de tráfico de influencias y negocios de los hijos de Andrés López, confiesa que ya están amarrando contratos en Pemex para el próximo sexenio, reinvirtiendo sus ganancias y pensando en el futuro. En la administración de López, este señor Amílcar ha ganado miles de millones en Pemex gracias a un entramado de contratistas y funcionarios que opera al interior de la petrolera. Solo con Huesco, una empresa tabasqueña creada en 2008, ha obtenido contratos en este sexenio por 1,200 millones de pesos. Cito al tal Amílcar. Yo llevo metiéndole como 90 millones de pesos ahorita a la fecha a Huesco. Yo me voy a quedar con el 50% de Huesco, aseguró. Sigo la cita. Yo ya estoy contrarreloj, terminando este sexenio, dijo Amílcar en una llamada en poder de Latinos. Según otro audio, Amílcar confía en que, pase lo que pase en las elecciones, si hacen hoy contratos en Pemex, los contratos se mantienen y ganan mucho dinero, porque dice, no va a cambiar mucho la gente que esté en Pemex. Se le escucha confiado, seguro, negociando como si Pemex fuera suyo, porque sabe que tiene el respaldo de los hijos del presidente.
Dan náuseas estos audios, dan náuseas estos casos. La suma de todos los casos que ha tronado Latinos y Carlos Loret hacen evidente la existencia de una compleja red de tráfico de influencia y desvío de recursos que han desfalcado a diversos órganos del gobierno como Pemex. Esto es solo lo que se ha logrado descubrir y documentar. ¿Te imaginas todo lo que han saqueado que no sabemos? ¿Te imaginas todo ese dinero en medicinas, en vacunas, en infraestructura para atender la crisis del agua? Pero Claudia ya dijo que los Juniors López eran incapaces, que son unos santos. Ella ya les extendió un manto de impunidad. La única manera de que toda esta mierda salga a la luz y se haga justicia es mandando a Morena a la chingada. Así se llama el rancho del presidente. Dixo is back.